Le llamamos Janine y bueno, ella es licenciada en Administración de Empresas con maestría en Gestión por Competencias y tiene un libro que ha hecho de gestión por competencias, igual imparte materias de administración, de competencias y de norma 35 en diferentes universidades del estado. Es miembro y socio fundador de MR Global, un mundo de ideas conectadas, de Women Leadership and Beyond, de su idea original. Es socia fundadora y miembro de AEDU, Asociación de Ejecutivos en Desarrollo Humano, y más que nada está convencida en la capacitación para ser de recursos humanos y del área de recursos humanos un área capacitada y mucho más humana. Por eso los dejo sin más por el día de hoy con ella. Bienvenida, Janine, son todos tuyos los micrófonos. Gracias, Verónica. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Emocionada nuevamente, como cada martes, de estar con ustedes y compartiendo un tema que creo que se ha hablado mucho, de donde todavía hay dudas, hay mucho que crecer, que ese es precisamente el salario emocional, y que creo que en estas épocas, esta nueva realidad, en esta situación política, económica y pospandémica que estamos viviendo, se vuelve cada vez más importante, pues debido a que pues ahora sí, cada organización del tamaño que sea, micro, pequeña o grande, estamos, pues como que la realidad nos lleva a conjugarnos, a concentrarnos, a ser más una unidad para lograr y alcanzar los objetivos, no solo organizacionales, sino también personales. Y digo personales porque aunque lo que nos mueve y nos contrata es una organización, estoy también, por experiencia lo sé, que mientras más tenemos puesta la camiseta, más nos identificamos, más nos comprometemos con la organización en la cual prestamos nuestros servicios, pues esto también nos lleva a dar lo mejor de nosotros y a lograr resultados pues excepcionales, ¿no? Y pues ya hablamos en cursos pasados, que a lo mejor vamos a estar repitiendo, pues la importancia de la remuneración. Ya hablamos de la comunicación, de cómo construir una cultura organizacional, pero creo que lo que más vale empezar a analizar ya a partir de ahora es decir, cómo yo me identifico con la organización, por qué estoy en esta organización, qué es lo que la organización me ofrece que hace que yo me quede acá. Y es esa parte de salario emocional que pues creo que si yo les pregunto a cada uno de los 17 que me acompañan hoy, eh, pues definiciones, explicaciones de lo que es, vamos a encontrar variadas, pero con un punto en común, ¿no? Y pues para mí salario emocional, eh, como digo yo aquí, es precisamente esa brecha real entre lo que retribuimos económicamente a las personas, a lo que le pagamos, sus salarios, sus beneficios, su seguro social, ¿ok? Y pues la implicación de cuál es todo este paquete, qué me ofrece la organización, como decía yo al principio, es esa diferencia, esa brecha entre lo que la empresa eroga por ese trabajador, lo que el trabajador percibe. Y esto, pues obvio, y más adelante vamos a hablar de la comunicación, ¿no? Entonces, por eso quise centrarme hoy en este aspecto tan importante, que esto, aunado a otros puntos que hemos visto, hablando de la cultura, de creando un ente propio, pues yo creo que la forma en que administremos, manejemos este salario emocional es precisamente lo que va a ayudarnos a ir desarrollando una cultura identificadora, una ventaja competitiva, sobre todo en materia de retención de personal. ¿Por qué? Pues todos lo sabemos y creo que si todos encontramos el salario ideal, las condiciones ideales, la organización ideal,
pues ¿por qué buscaríamos movernos de donde estamos si donde estamos nos está permitiendo crecer, obtener económica, profesional, por qué no intelectualmente, aquellas metas que nosotros buscamos? Entonces, tomando en cuenta para mí lo que es salario emocional, que es la brecha real entre la retribución económica que se obtiene y la implicación personal que se ofrece, pues voy ahora sí a adelantarme a esta idea, ¿no? Nuestro objetivo dentro de toda organización, háblese en nuestra área como que, como quiera llamarla nuestra organización, recursos humanos, capital humano, eh, ¿qué otras áreas, qué otros nombres he escuchado? Área estratégica, ingeniería de personas, etcétera, como nuestras empresas busquen llamar a nuestra organización, todos los que nos toca dentro de una empresa la responsabilidad de gestionar al talento, de gestionar esas capacidades, de armonizarlas para el logro de un objetivo, ¿ok? Pues la única forma de lograr esa excelencia, esa proactividad, ese crecimiento personal, ese sentimiento de pertenencia y lograr que la persona se proyecte y dé profesionalmente aquello que sus capacidades, sus conocimientos y su experiencia le dan, es precisamente el ideal que todos tenemos, por el cual tenemos que trabajar. Y yo creo que aquí entra perfectamente esa definición de salario emocional. Porque salario emocional no va a ser aquello que pagamos económicamente. Eh, no va a ser ese plan de vida y carrera. No va a ser ese plan de sucesión. No van a ser esos valores, ¿ok? Van a ayudar, van a sumar. Pero el salario emocional es aquel que me va a permitir a mí como individuo, y precisamente por eso le llamo la brecha, eh, lograr alcanzar aquello que individualmente yo he soñado, aquel sueño profesional, personal, de ir avanzando, de ir alcanzando esas pequeñas metas que después se van a volver grandes metas. Es ese espíritu de contribución que yo hago hacia un objetivo, hacia un grupo de personas, hacia la organización donde yo estoy. Y es precisamente donde tenemos que enfocarnos. Y a veces me preocupa, y digo me preocupa porque tomamos el salario, muchos han tomado ese salario emocional como aquellos beneficios de previsión social, como aquellos eh, beneficios o perks que damos adicionales, pero y mi preocupación está, no es que estén mal, pero en realidad han sido definidos, esa es la pregunta, apoyan, ayudan a ese objetivo por lo cual debe existir el salario emocional, que es llegar a esa emoción del individuo que, como dice acá, llegue a encontrar esa excelencia que le permita dar esa proactividad, ese crecimiento personal, que desarrolle ese sentido de pertenencia y los ponga al bien de los demás y consigo mismo, es allá donde tenemos que preguntarnos. Y pues precisamente nuestra misión como recursos humanos, y es aquí donde tenemos que empezar a preguntarnos, es ¿qué busca nuestro personal? ¿Conocemos realmente lo que nuestro personal quiere? ¿Lo que busca alcanzar en la organización? ¿Ok? Y es aquí, la semana pasada hablaba yo de competencias y decía que competencias era un sistema holístico, sistémico, ¿ok? Que debía apoyar el logro de los objetivos. Y aquí entra también ese salario emocional. Tiene que ser algo que nuestra cultura, en la gente que la conforma, en esas diferentes generaciones, en esas diferentes realidades, en esas diferentes necesidades, tenemos que apostar a conocer. Y aquí entra, pues, para llegar a este conocimiento real, la primera pregunta. ¿Qué tanto nos comunicamos con nuestra gente? ¿Qué tanto medimos ese clima laboral?
Estamos construyendo un clima laboral proactivo, conocemos lo que nuestras gentes quieren, nuestras metas, tenemos identificado qué pasa en la organización en materia de necesidades personales, con qué estamos motivando a la gente y con qué se motiva a la gente. Porque si no, allá, pues empezamos a fallar nosotros y fallamos en dos aspectos. Fallamos a la organización porque no le estamos dando ese, pues, ese toque estratégico, ese motivo, esa retención, y seguimos en esa rotación. Y yo creo que en la realidad que vivimos, y esto va a ser cada vez más, si le vamos sumando las diferentes generaciones, los Z, los Y, los millennials, eh, el sentido que a lo mejor a la gente de mi generación le motivaba, le retenía para quedarse en una organización, ya no es suficiente o se ha cambiado hoy. El sentido de lo que busca un joven, alguien que empieza a trabajar, alguien de mediana edad, a lo que buscaba alguien de mi edad o lo que busca alguien de mi edad, son muy diferentes. Entonces, desde allá la planeación, el diseño para ir haciendo inclusivo, o sea, considerar a todas las partes en este salario emocional, eh, pues es una labor que implica comunicación, conocer qué nos motiva, por qué estamos acá y hacia dónde debemos caminar para ir poniendo las bases que ayude a retener. ¿Mm? Lo veo como una parte de relación. ¿Por qué estamos juntos? ¿Qué nos hace mantenernos juntos? Lo mismo pasa en una organización. Y creo que aquí, pues es el reto, porque es decir, cómo aquello que es institucional, formal, lo volvemos algo personal, íntimo entre la empresa y el trabajador. Suena algo romántico y es aquí donde yo quiero pues poner un ejemplo de lo que pues en mis años de experiencia me tocó vivir en la empresa. Y créanme que cuando esto empieza a dar, da excelentes frutos. Y esto del salario emocional existe como algo nuevo, pero yo creo que no es nuevo. Ha existido siempre en el sentido común y de los empresarios, y yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años con un director que tuve, el señor Steve Soyaki. Yo me acuerdo que cuando pues empecé la empresa, y no se asusten, cuando yo entro, pues en la organización había un reto de vencer una rotación del 30% mensual. O sea, es decir, casi cada 3 meses tenía yo una planta nueva. ¿Qué se puede hacer con ese nivel de rotación? Prácticamente nada. Y en ese momento, cuando había esa rotación, pues la empresa pagaba las prestaciones o daba, mejor dicho, las prestaciones de ley. Y pues daba algo, un poquito más del salario mínimo. Era decir que pues el trabajador no valoraba. A raíz de que entra el señor Steve Soyaki con otra mentalidad, con otra realidad, se empiezan a estudiar, pues, qué estaba pasando en el personal, qué había, y se empezaron a crear planes muy padres. Empezamos, obvio, se niveló el salario a un nivel adquisitivo donde la gente, pues, ahora sí, no podíamos satisfacer todas sus necesidades, pero sí les diera ya lo más básico. O sea, no es fácil dar un 25% de aumento, lo dimos, ¿ok? Eh, Empezamos a ver y a trabajar para ir determinando cuáles eran las necesidades del personal que entraba a la organización. Y solamente ese aumento, solamente los uniformes que dimos en ese momento, empezaron a hacer una diferencia que a mí me llamó la atención. Y en cosa de 6 meses, esa rotación del 30% ya había bajado a una rotación de un 18%. Y en esa revisión contractual nos pudimos sentar sindicato, empresa y una servidora a platicar cómo podíamos manejar de la mejor forma los recursos que teníamos destinados para la nómina del personal.
Y a través de encuestas, de diálogos, de mesas, de focus group, pudimos ir sacando prioridades y se creó un programa y un plan muy padre. Para empezar, se diseñó desde allá todo el programa de desarrollo interno, de promoción, de valoración, que esto motivó muchísimo. Este, creamos prestaciones de apoyo real, como era la adquisición de útiles escolares para pues todos los hijos de los trabajadores. Gran ayuda porque pues esto ya les quitaba un dolor de cabeza y la gente empezó a valorar por qué valía la pena trabajar con nosotros, por qué valía la pena quedarse con nosotros. Y para no hacerles larga la historia, una rotación del 33% la logramos vencer en año y medio para bajarla a un nivel de un 2% mensual. ¿Ok? Entonces, esto nos habla de, pues, los grandes beneficios del salario emocional cuando podemos atenderlos, trabajar con ellos. Nunca va a haber una perfección en el sentido de alcanzar el 100%, pero si nosotros trabajamos considerando esas necesidades de las diferentes generaciones que conviven con nosotros, con las diferentes realidades que enfrentan los niveles socioeconómicos que laboran con nosotros. Vamos identificando dónde están esas mayorías y vamos tomando acciones al respecto. Esto empieza a generar valor. Y algo muy importante que también vamos a ir hablando más adelante es la comunicación, que la gente conozca, sepa, no solo la de adentro, sino ver, y ahora con las redes sociales, cuando esto nosotros lo empezamos, estamos hablando de los años 90, ¿ok? No existían las redes sociales como existen ahora. ¿Cómo podemos generar esto para generar una marca empleadora que comunique, que vaya siendo líder en el rubro que maneje y por lo tanto sume, y por eso lo pongo, ayudar en la retención de la gente? Y si nosotros trabajamos en este aspecto buscando retener y buscando que la gente, su sentido de pertenencia, su compromiso, su motivación estén puestos al máximo por el bien de la empresa, yo creo que ya la hicimos. ¿Mm? Pero hay que comunicarnos. Siento que esta nueva etapa que nos toca vivir a recursos humanos con tantos cambios, eh, allá se simplifica nuestro aporte de valor, que no es poco, es mucho. Y qué padre poder decir al final, yo fui parte de recursos humanos de esa organización. Yo logré contribuir al éxito de esta organización y esta organización me brinda y me ayuda a poder desarrollar otras cosas. Y yo creo que yo soy el ejemplo vivo de lo que esas organizaciones pueden ser. Si a mí alguien me pregunta qué fueron 30 años dentro de una organización, para muchos será ¿por qué 30 años? La verdad fueron 30 años que pasaron como el agua y que si me quedé 30 años es porque, no era porque muchos dicen no tenía yo otra opción, sino porque fueron 30 años de crecimiento, de aprendizaje y que hoy pues me brindan la posibilidad, la alegría como esta mañana de poder estar con ustedes y estar compartiendo esto, ¿no? Y decir lo que en su momento cuando desarrollo Industrial Fitech, parte de Jarden Corporation, ahora Newell Brands, estuvo en Mérida, nosotros en equipo logramos construir esto. Esto fue lo que la organización hizo, realizó, y es un ejemplo pequeño, ¿ok? A lo que pues un salario emocional puede lograr. Y si nosotros vamos tomando, y no quiero hacerle promoción porque no estamos hablando de esto, pero vamos tomando en cuenta todos los puntos que hemos venido hablando en las últimas semanas, cultura organizacional, clima laboral, comunicación, competencias, hoy estamos hablando de salario emocional, todo
esto alrededor, si lo ponemos a trabajar como debe de ser, sin darnos cuenta también, vamos a potencializar más la norma 35, que ya tenemos una herramienta en México para poder comenzar a trabajar en construir ese clima laboral proactivo que necesitamos. Esto es una herramienta más. Entonces, ante estos retos actuales de generar un clima laboral proactivo, de mantener a la gente motivada, que es lo que busca la norma 35, y al final la retención, porque yo creo que también allá nosotros tenemos una intervención gratis. Gratis, que hay que saber esta gran oportunidad, saberla trabajar. Porque si nosotros logramos medir lo que me cuesta la retención y lo que nosotros le pagamos o le damos al trabajador en ese paquete completo, vamos a llamar remuneraciones más salario emocional, vamos a ver que yo creo que la balanza se va a inclinar más hacia los gastos de retención que hacia lo que erogamos. Y si yo a eso le sumo productividad, entonces, qué padre empezar a trabajar en construir un programa integral que tome en cuenta remuneración, beneficios, planes de vida y carrera, que apuntale esa sucesión de esos puestos claves, pero que también rinde esa parte o de esa parte emocional que el trabajador busca al entrar a cualquier organización, ¿ok? Porque todos los que estamos sentados hoy, no solo estamos para ganarnos el pan de cada día, yo estoy segura que no. En nuestro corazón, en nuestra cabeza, tenemos algo más. Y ese algo más es lo que llamamos salario emocional. Y qué padre de comenzarlo a trabajar, de empezarlo a poner en práctica paso a pasito y hacer un programa rentable y sustentable. Es decir, que la misma motivación, la misma identificación que el colaborador tenga, lo llegue a quedarse la empresa. Ya tengo el primer gane, la retención. Y si a esa retención yo le sumo las ganas, la experiencia, la productividad del trabajador, el plan por sí solo se va pagando. Hay que poner eh, indicadores, hay que poner medición, hay que poner plan de seguimiento, sí, pero para cada día mostrar por qué vale la pena invertir en personal. Yo el salario emocional lo veo como la parte de invertir en ese capital humano que hoy tenemos para hacerlo mejor, no solo profesional o técnicamente, sino hacerlo mejores personas. Porque al fin y al cabo, ese es el fin de la organización. Y si el día de mañana, como me tocó a mí, por alguna razón, la persona tiene que emigrar de esa organización, la organización tiene que emigrar hacia otro aspecto, cerrar, desaparecer, trascender, fusionarse, el trabajador también cuente con otras herramientas que le permiten desarrollarse correctamente en el campo donde esté. ¿Ok? Aquí no voy a hablar en específico de ejemplos, pero sí les pongo ideas donde podemos ir desarrollando, ir viendo dónde poner ese salario emocional, la familia. Preguntarnos a los colaboradores que conforman nuestra organización, ¿cuáles son las características de sus familias? ¿Qué es lo más importante para ellos con respecto a sus familias? ¿Cómo podemos apoyar? Eso sería un ejemplo. Eh, para los que tenemos personal operativo, de mi parte, ayudarlos en finanzas personales, que tiendan a manejar su gasto, a establecer presupuestos, a respetar presupuestos, darles tips de ahorro, de inversión en la misma casa, de esa economía doméstica que también va relacionado con la familia. Créanme que aporta, que apoya mucho valor. La parte emocional, qué les ocupa, qué les preocupa a nuestros colaboradores, en qué sueñan, cómo podemos ayudarles a desarrollar, a hacer vida
esas emociones. Los horarios fijos, los sistemas fijos siguen siendo productivos para nosotros. ¿Cómo podemos flexibilizar y apoyarnos mutuamente colaboradores de empresa? Salud y bienestar. ¿Qué podemos hacer en pro de la salud y del bienestar de cada colaborador y de su familia? Entonces, cuando todo esto lo empezamos a ver como una parte de gestión, como vemos, empezamos a ver una parte ya más integral del individuo. Y por eso decía yo al principio, cuando logramos conformar y entender cómo es cada uno de nuestros trabajadores, podemos también comenzar a construir lazos más fuertes, más estratégicos, que pues ahora sí, créame, la gente no se va. Yo en la planta, la gente no se iba. Muchas veces yo la tenía que hacer ir por alguna razón. Al final, cuando nosotros cerramos la planta, esos últimos 3 años, ¿ok? Mi retención, podría decir, era prácticamente casi de cero, ¿ok? Que tampoco es sano. O sea, cuando empezamos a medir desempeño y productividad, hay otras cosas que corregir y en eso trabajábamos. Por eso decía yo, tenía yo que ir haciendo. Pero para aquellos que van entendiendo el esfuerzo que hace la organización para comprenderlos y entenderlos, también ellos van haciendo ese esfuerzo para dar lo mejor de sí. Y es cuando estamos hablando de generar, de retener al mejor talento. ¿Ok? Facilidades de apoyo. La estoy poniendo 6 temas de ideas donde podemos trabajar en pro de la familia. Y si yo hablo de cada uno de estos rubros, imagínense ya las ideas específicas que pueden salir de cada una de estas ideas. Familia, finanzas personales, emociones, flexibilidad, salud y bienestar, facilidades y apoyo. Entonces, ¿por dónde comenzar? ¿Qué necesitamos empezar a construir y hacer? ¿Cómo determinar ese salario emocional correcto? Pues yo creo que la primera pregunta es tal vez averiguar qué razones tendría el colaborador para renunciar. Llevamos en nuestros récord de recursos humanos esa estadística de las encuestas de salida. De la gente que se va, sabemos por qué se va. Podemos corregirlo, podemos controlarlo. La gente que permanece, ¿por qué permanece? ¿Está dando lo mejor de sí? Aquí entran esos estudios de clima organizacional, estos, la evaluación del desempeño. ¿Qué nos dicen las evaluaciones del desempeño? ¿Mm? ¿O por qué muchas veces tenemos ese personal que después de que se va, regresa a nosotros para decirnos, ¿me das otra oportunidad? ¿Por qué se arrepintió? Yo creo que para ambas partes, cuando se da ese tipo de renuncias arrepentidas al final, son caras para ambas partes, porque cuánto nos cuesta en tiempo, en dinero, entrenar a cada persona nueva. La experiencia que se lleva una persona que ya estuvo en la planta, el tiempo que le invertimos a esa persona que estuvo en la planta, que se fue y que ahora pide regresar, ¿cuánto nos ha costado? ¿Mm? Entonces, también aquí una parte de cómo determinar, una vez que ya esté determinado, repito, es importante el comunicar. Normalmente, el trabajador analista, de analista, diría yo, para abajo, muchas veces en lo que se fijan, y créanme, se los digo por experiencia, es en lo neto, lo que se meten en la bolsa. Y pierden de perspectiva todo aquello alrededor, que es ese programa de remuneración que dejan de recibir. Tenemos también que trabajar en ello para que la gente vaya conociendo y tenga muy claro qué es lo que me da la organización, lo valore y lo mida en caso de alguna otra propuesta.
¿Qué es lo que más aprecia el trabajador en esa relación de trabajo que tiene con nosotros? O sea, ya sé por qué se queda. Ahora, esa decisión, ¿en qué está basada? ¿En qué está valorada? Es lo que también tenemos que tener en cuenta. Y a través de esas pláticas de pasillo, a través de esa relación de ir creando nosotros como líderes de recursos humanos, a través de los medios formales e informales, trabajar en ir detectando aquellas acciones que pueden ser de bajo costo para la organización, pero que representan un gran valor y un alto impacto para el colaborador. Si nosotros revisamos dentro de las prácticas más comunes que hemos visto, que he observado yo en el desarrollo del salario emocional, por ejemplo, vemos los horarios flexibles. Qué padre yo tener la oportunidad de alguna forma de organizar mi horario de acuerdo con mis necesidades personales. Podemos seguirlo usando, adecuarlo a nuestra realidad. Y también podemos ser innovadores. Aquí entra la creatividad y la innovación en este rubro, creo que no es limitativa. Otra de las prácticas que he visto que funcionan ya en muchas, sobre todo en el Distrito Federal que he empezado a ver, el viernes social. Hoy no usamos uniforme, hoy es vestimenta casual. ¿Esto por qué? ¿Qué le da al trabajador? O la oportunidad de tener un día de home office para los puestos que los tienen, ¿ok? Pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, dentro de la parte de salario emocional, también he visto los open house, de ir creando esos lazos entre colaborador, empresa, muchas ideas. O sea, si nos ponemos en esto, creo que el portafolio de ideas de lo que podemos hacer en salario emocional es muy amplio, pero todo depende y se cierra a cuál es esa realidad que vivimos en la organización. Y esa realidad nace de conocer quiénes conformamos la organización. Cuando nosotros conocemos esto, el detectar las acciones, el identificar qué es lo más valioso para el trabajador, es mucho más fácil. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros cuando ya la planta cerró, estábamos en una tarea ya trabajando con el sindicato de comenzar a ver el cambio de ese programa de remuneración y salario emocional que tuvo mucho éxito con nosotros por 15 años. Y si lo estábamos cambiando, ¿por qué? Porque todos cambiamos. Y mucha de esa gente que empezó con nosotros, que todavía estaba, porque mi promedio de antigüedad en la planta era de 15 años o más ya, ¿ok? Pues, ¿qué estaba pasando? Los hijos que estuvieron en la escuela, que recibían los útiles o que recibían las becas escolares, ¿ok? Ya estaban en la universidad o ya habían terminado de estudiar. Y aquellos padres que en ese momento tuvieron esa necesidad, sus necesidades estaban cambiando por ser personas ya que se enfilaban a comenzar a ver en su retiro y comenzaban a fijarse en una vida de ahorro para ellos. Entonces, esto empezó a hacer que nosotros dijéramos, tenemos que modificar todo este programa de remuneración y empezamos a ver la necesidad de ir creando un programa integral para las gentes, no sé, de 50 a 65 años, para las personas de 25 a 40. Empezamos ya a abrir 3 programas. No logramos ver la conclusión porque ya vino la reestructura del grupo a nivel internacional, que ya es cuando sale la planta de México, pero créame que todo lo aprendido a través de este proceso y de ver cómo esas necesidades van cambiando y de los beneficios es lo que hoy me lleva a decir, vale la pena invertir tiempo, invertir esfuerzo e ir creando con los mismos recursos, porque no se trata de poner más, sino se trata de decir, ¿cómo puedo yo
optimizar o ayudar a que se desarrollen mejor estos programas integrales, que al final de cuentas es la propuesta que hacemos cuando contratamos, es la propuesta por la cual el trabajador nos busca, dice sí, y es por el cual también vamos a retener. Y hasta aquí voy a dejar la clase de hoy, porque pues sé que es un tema muy sencillo, pero no sé si haya dudas, preguntas, porque la próxima semana quiero pues seguir hablando del tema, ir creando esa parte de ir estableciendo indicadores, de ir midiendo y pues quiero ver si la persona que tengo, que la he invitado, no me ha confirmado que es una de las empresas que, pues precisamente se ha llevado en los últimos meses uno de los galardones, como, pues una de las empresas que mejor utilizan el salario emocional, que es Rosca, nos acepte ya que la próxima semana. Pero sí vamos a seguir adentrándonos un poquito en este aspecto porque creo que vale la pena en hablar no solo en lo que damos, cómo lo comunicamos y cómo lo comprende el trabajador. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Vero? Sí, Janine. Caro nos Adelante. pregunta. Sí. Adelante, Hola, Carolina. Janine. ¿Qué Hola, tal? buenos días. Otra vez. Gusto en saludarte, Caro. Mira, en realidad es una pregunta relacionada como a todo esto de la pandemia, ¿no? Nosotros, y pongo en contexto a todos, yo trabajo en Don Porfirio, estoy en Mérida y somos una agencia de animación digital. Y desde el año pasado hemos empezado como a implementar o hacer mucho más fuerte el área de recursos humanos, que en realidad no existía, ¿no? O sea, realmente es nuevo todo esto. Y empezamos como a hacer actividades y a meter un poco de esto del salario emocional desde que empezamos, pero ahora con la pandemia, pues como que todo era muy en la oficina, ¿no? Y obviamente ahora pues todos estamos en modo home office, no hemos regresado para nada, nos ha funcionado bien, pero sí está la proyección de regresar, claro, ¿no? A la oficina. Entonces, pues todo lo que hemos hecho, como las actividades que hicimos en un inicio, las movimos a un modo online y hemos hecho actividades, tratamos de hacer cada 2 meses una actividad online con el equipo. Les hemos mandado como paquetes con detallitos y cosas a sus casas. Tenemos gente que no es de Mérida, o sea, está en otro lado del país y hemos mandado cosas, ¿no? Entonces, como que hemos hecho todo este esfuerzo que sí nos ha costado más que antes, claro, ¿no? Porque antes era todo en la oficina y más fácil, pero sí nos ha funcionado muy bien y yo he notado mucho que la retención ha sido mayor, ¿no? Y también los comentarios y todo de los trabajadores, pues ha sido muy positiva con todas estas cosas que hemos hecho nuevas, ¿no? Pero ahora me preocupa qué va a pasar cuando regresemos, ¿no? Porque siento que sí, como que quisimos meterle más caña ahora con la pandemia porque nos preocupó mucho que la gente se fuera, que se espantaran, ¿no? Por todo lo del COVID, que se sintieran a gusto en casa también. Y entonces ahora que vamos a regresar, me preocupa el cómo podemos hacer un equilibrio entre lo que teníamos antes y lo de ahora, ¿no? Porque sí nos da un poco de miedo que ese cambio pues vaya a repercutir en esta estabilidad que ya estábamos teniendo, ¿no? Pues mira, Caro, lo que yo te puedo recomendar, ese equilibrio se crea platicando entre las diversas fuerzas, ver cuáles son las necesidades, porque aunque en realidad vamos todos a regresar o se está planteando para allá, creo que todavía van a quedar aspectos que
que paulatinamente se van a estar abriendo y que vamos a seguir apoyando. Por ejemplo, ahorita que estoy aquí en California y que he tenido la oportunidad de estar observando pues cómo se va abriendo. Por ejemplo, hoy en California es el primer día donde todo ya está abierto, donde ya no hay restricciones, donde no hay uso de máscaras, ¿ok? Entonces, sin embargo, aunque todo ya está abierto, todavía hay ciclos escolares irregulares, donde pues el alumno tuvo la opción de elegir si regresaba yo al colegio o me quedaba yo en la casa. Muchos han optado por la casa. Entonces, esto de alguna forma va afectando pues también esa relación del colaborador. Entonces hay que estar en el área, en la zona, ver qué está ocurriendo. Yo creo que es decir, a ver, cada colaborador qué necesidades tiene. ¿Podemos regresar como éramos antes? ¿Hay alguna propuesta? Siempre cuidando la productividad, la rentabilidad del negocio, pero si hay otras formas de organizarnos, de medir el trabajo. Yo creo que algo importante ahorita y que nos trae de cambio o nos ha traído de cambio este tiempo post-COVID, que nos llevó ya no a medir actividades o horarios, porque ya no tenemos al colaborador al lado, lo tenemos en la casa, sino a medir resultados. ¿Mm? Entonces, si la persona, aún en home office, me está dando el resultado, pues, y tiene la necesidad de hacerlo, es cuestión de, así como nos organizamos para el COVID, reorganizarnos ante esta nueva realidad y enforzarnos todos. ¿Sale? ¿Mm? Ok. Sí, gracias, Janine. De nada. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Bueno, de no ser así, yo a todos les doy las gracias. Como dice Verónica, No, la Jenny, próxima parece semana. que son todas las dudas. La de Caro. Así es. Pues bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado y bueno, ahora sí que nos transportes estos 30 años de aprendizaje para dar valor a lo que estamos intentando, a lo que estamos haciendo en estas organizaciones. Te agradecemos mucho, esperamos tenerte pronto de regreso y bueno, Pues, Dios quiere, la próxima semana por allá. Y por eso, como decía, como yo vuelo el lunes en la tarde, solo por la próxima semana la plática la vamos a cambiar a la tarde por cualquier retraso. Ustedes saben que los aviones en México no son lo más confiables posibles, entonces mejor decidimos dejarlo en la tarde y ya nos normalizamos. Pero si Dios quiere, Vero, ya estaremos en Mérida la próxima semana. Muchas gracias. ¿Okay? De nada, pues mucho gusto a todos y nos seguimos viendo.